Bueno, eh, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la nutrición. Gracias, Señor, por ser nuestro protector y por ser el mismo hoy, mañana y siempre. Amén. Este es el enlace que van a entrar a través del Word sobre el juego de la nutrición. Es muy interesante y didáctico. La frase motivadora del día de hoy es: una buena nutrición es la base para una vida plena y activa. Vamos a recoger sus saberes previos. ¿Qué es la pirámide alimenticia? ¿Qué clasificación de alimentos conoces? ¿Qué alimentos crees que son muy importantes para el crecimiento del niño? Entonces, en cuanto a la respuesta, ya, en cuanto la respuesta que nos ha dado las alumnas es que la primera respuesta en base a la primera pregunta es: ¿qué es la pirámide alimenticia? Pues ellas manifestaron que son alimentos que deben ser consumidos, no consumir comida no nutritiva. En cuanto a la pirámide alimenticia, es la clasificación de los alimentos, es recibir alimentación balanceada. em, También son niveles o clasificación de alimentos y nos guía qué alimentos debemos consumir. En cuanto a la segunda pregunta, nos dicen que eh, la clasificación de los alimentos se clasifica de acuerdo a alimentos animales, alimentos de vegetales y minerales. ¿Qué alimentos crees que son muy importantes para el crecimiento del niño? La respuesta a esta pregunta es que deben recibir una dieta balanceada, rica en proteínas, alimentos que contengan carbohidratos, ¿no? Lentejas, higaditos, leche, vitaminas, legumbres, verduras, frutas y minerales. En cuanto a esta pirámide alimenticia que podemos observar, ¿qué es una pirámide alimenticia, no? Es un esquema gráfico en forma de pirámide en que encontramos los alimentos y las cantidades que debemos incluir en nuestra dieta para tener una vida equilibrada y sobre todo saludable. ¿No? Tenemos la clasificación, como han mencionado, según su origen, puede ser animal, de origen vegetal, de origen mineral. Y según su clasificación tenemos los constructores, los energéticos y los reguladores. Muy bien, ahora vamos a detallar sobre la leche materna, ¿no? La leche materna es fundamental e importante para el crecimiento y desarrollo del bebé, ¿no? Y aquí nos dicen, ¿no?, que la mala nutrición durante las primeras etapas del ciclo de vida puede conducir a daños extensos e irreversibles en el crecimiento físico y en el desarrollo del cerebro. En cambio, una buena nutrición tiene un efecto positivo. La lactancia materna es la forma óptima de alimentar a los bebés, ofreciéndole los nutrientes que necesitan en el equilibrio adecuado, así como ofreciendo protección contra las enfermedades. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda que los bebés sean amamantados exclusivamente durante los primeros 6 meses de vida y después introducir alimentos complementarios nutricionalmente adecuados y seguros, mientras se continúa con la lactancia materna hasta los 2 años de edad o más.
En 2012, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el objetivo global de nutrición de aumentar la tasa de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de edad al menos de 50% para el año 2025. La evidencia confirma que el niño debe recibir la lactancia materna hasta los 6 meses y continuar con la lactancia frecuente y a demanda hasta los 2 años más. Esto es muy importante, ¿no? Muy bien, digamos. Según el Instituto Nacional de Salud nos dice en cuanto a consistencia, en cuanto a cantidad y frecuencia de los alimentos, ¿no? De acuerdo al grupo de edad que se encuentra el bebé, ¿no? El niño, es que a partir de los 6 a 8 meses reciben comidas espesas, como papillas, puré o mazamorras. De 9 a 11 meses reciben comidas espesas, pero ahora los alimentos ya desmenuzados o picados para que pueda comer con los dedos. De 12 a 23 meses se van a recibir preparaciones sólidas, variadas, utilizando alimentos de olla familiar como es en los segundos. Aquí se realizó una pequeña actividad, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a explicar, voy a explicarles en qué consiste el proceso del sistema digestivo, ¿no? El proceso digestivo implica muchos pasos y varias paradas a medida que los alimentos y los líquidos se mueven a través de su sistema digestivo. La digestión comienza incluso antes de tomar ese primer bocado de comida. Cuando ves y hueles comida, tus glándulas salivales se ponen a trabajar y ellos van a liberar liberan saliva, así que tienes un poco de saliva en la boca para humedecer los alimentos cuando comienzas a masticarlos. A continuación, su comida masticada se mueve de su boca a su esófago. Su esófago utiliza un proceso conocido como peristalsis para enviar comida a tu estómago. Su estómago libera ácidos y enzimas y eso va a descomponer la comida. A continuación, su intestino delgado se convierte los alimentos semisólidos en líquido para absorber los nutrientes. El páncreas y el hígado ayudan enviando jugos digestivos a su intestino delgado y recordemos que la vesícula biliar va a contribuir con la bilis. Y el paso final es cuando tu intestino delgado, es el intestino delgado, envía residuos de alimentos sobrantes a su intestino grueso. Ese, des- ese desperdicio de alimentos se convierte en heces que sale de su cuerpo a través del recto y del ano. Siguiente, PPT. Bueno, vamos a hablar un poco de anemia, ¿no? La anemia recordemos que es una alteración de los glóbulos rojos. Hay una disminución de los glóbulos rojos y pues el niño presenta cierta cansancio, palidez, incremento de sueño, irritabilidad, mareo, pérdida de apetito, ¿no? Porque no consume alimentos ricos en hierro, ¿no? Y pues el médico a partir de la hemoglobina, a partir de la prueba en sangre, pues verifica si la hemoglobina está bajo, ¿no? De acuerdo a estos valores. Si está a menos de 12, pues hablamos de anemia, ¿no? En cuanto es a niños. Muy bien. Entonces aquí pues hemos visto eh, es la prevalencia, una encuesta en cuanto al grupo, ¿no? De edad, ¿no? ¿Qué grupo es el que más se ve afectado y que mayor, tiene mayor problema en cuanto a la anemia? Son los niños en edad preescolar, ¿no? En cuanto a la prevención, pues es importante
los alimentos ricos en hierro. Y acá está, ¿no? El contenido es en cuanto a los alimentos, como la sangre de pollo, el vaso, el res, el hígado, el charqui de res, el bofe, que son los alimentos ricos en hierro, para poder evitar la anemia, ¿no? Prevenir la anemia. Entonces, para prevenir la anemia, primero se basa en el descarte de la anemia, que consuma alimentos ricos en hierro, sobre todo, ¿no? Entonces, esas son las alteraciones que puede haber en el sistema digestivo, como ya les he hablado, está la apendicitis, la peritonitis y la gastritis, ¿no? Que son enfermedades más frecuentes en el sistema digestivo. Tenemos las úlceras, el cáncer del estómago y la cirrosis, ¿no? Ello le he comentado sí, en la clase del el día lunes. También tenemos la parasitosis intestinal, que es una enfermedad infecciosa, ¿no? Que se debe a la mal higiene, ¿no? En cuanto a las manos, a la alimentación, ¿no? Y es causado por un parásito. Y uno de esos parásitos es la Yardia, ¿no? La Yardia lamblia, la Entamoeba histolítica y entre otros parásitos. Y el más frecuente que se ve afectado en niños es la Yardia, ¿no? Que es afectado en niños menores de 5 años. Que su transmisión es a través de la ingesta de quistes desde el agua o alimentos contaminados o por contactos con heces. Y el parásito o la lombriz, pues bueno, se localiza a nivel del duodeno en la primera porción y el yeyuno en la zona proximal, ¿no? Y los síntomas, primeramente se considera que es asintomático y también hay síntomas como es el caso de la diarrea, ¿no? Entonces, para poder prevenir la parasitosis intestinal, los especialistas recomiendan el lavado de manos antes de antes de preparar los alimentos y comer los alimentos. Y después de ir al baño también es importante. El consumo de agua hervida también es importante, el lavado adecuado de frutas y verduras, la eliminación de desechos y sobre todo la desparasitación cada 6 meses. También hemos hablado del sobrepeso y la obesidad, que es un tema fundamental en cuanto a la mala alimentación, ¿no? Ese es el caso del diagnóstico a través del peso y de la talla, ¿no? Que es el índice de masa corporal. Y pues las comorbilidades asociadas en cuanto a la diabetes, no por la obesidad misma. ¿Qué produce? Entonces la obesidad hace que produzca el aumento de azúcar, ¿no? En la sangre y eso llamamos diabetes. También por hipertensión, por dislipidemia, síndrome de apnea obstructiva del sueño, esteatosis hepática, osteoartrosis, aumento de riesgo de neoplasias malignas, depresión y alteración psicológica. Y ahí también otros parámetros para medir el perímetro el abdominal y el porcentaje de grasa corporal a través de la bioimpedancia eléctrica. Y ese es el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, pues es importante también la modificación del estilo de vida saludable, ¿no? En cuanto a una buena alimentación, a la actividad física, a el uso de ciertos fármacos y pues eh, pacientes que tienen riesgo de sufrir una enfermedad o una comorbilidad, pues se realiza es una cirugía bariátrica. Bueno, es el caso del especialista, ¿no? Es muy importante consumir bebidas, eh, sobre todo bebidas como el agua, ¿no? Que es importante para la salud. Muy bien. Hasta aquí nos hemos quedado. Muchas gracias.
Gracias, estimados estudiantes, por su participación eh, del día de ayer, ¿no? Porque eso es bueno, en este caso tuve un problema de que no se llegó a grabar la clase del día lunes y pues hoy eh, me he comprometido a exponer. Muchas gracias. Les felicito, estimados estudiantes.